tendría que tener 3 efectos mínimos para ser familia. Cesar la convivencia. Alimentos, un régimen, algo respecto de los bienes y el derecho sucesorio. Ninguna de esas 3 tiene código. La que cambió es ella. Digo, porque lo decía, por eso destaco, yo recuerdo que recién empezaba a competir, me parecía una cosa avanzada, por eso digo el 88, 89, se lo puse. Antes de la reforma constitucional del 94, etcétera, que tiene que ver con 3 alimentos con derechos humanos, digamos, ni siquiera de familia, que son elementos, digamos, básicos y fundamentales. Esos 3 efectos siguen siendo privativos del matrimonio. Por eso es más la publicidad que se dio a que estaban reguladas las uniones convivenciales que en realidad los efectos a las uniones convivenciales. Sí, es raro que no se hayan cristalizado estas 3 cuestiones básicas. Igualmente esta ala en ese momento también decía no cabe igualarla al matrimonio, o sea, eso lo tenían en claro, o sea, por más que fueran una ala progresista, decían de ninguna manera hay que igualar los efectos al matrimonio, pero estas 3 cuestiones básicas desde hace 20 años las sostuvieron. Sí, madre. Bueno, y el código entonces concede ciertos efectos, ciertas regulaciones o ciertas obligaciones, pues vamos a ver que no hay un régimen patrimonial similar al matrimonio en cuanto a los derechos, pero sí hay igual, y es más, lo remite a la numeración o a los artículos de matrimonio en cuanto a la responsabilidad y las obligaciones. La responsabilidad y las obligaciones sí son exactamente iguales que las que tiene la unión matrimonial. Ahora los derechos en la parte patrimonial para nada iguales. Bueno, acá hay una primera cuestión que yo no entiendo porque el artículo 511 determina que para gozar de esta regulación, no vamos a decir derecho, sino de esta regulación jurídica de este capítulo que habla de uniones convivenciales, no deben de estar inscritas en el registro pertinente de cada jurisdicción. Sin embargo, para gozar de la protección de la vivienda familiar y los los muebles indispensables que se encuentran en ella, sí, tienen que estar inscritos. O sea, no, la verdad no entiendo por qué esta única sí y las demás no, o por qué solo esta. O sea, yo hubiera dicho ninguna, para poner una sola. O sea, la verdad nunca pude leer algo que me explicara por qué esto. Pero en realidad, bueno, más allá de esta situación específica del artículo 522, de la protección de la vivienda, los muebles indispensables que se encuentran en ella, después la jurisprudencia me va a tener que definir cuáles son, como se hizo con los bienes inembargables que fueron definidos a través de los criterios jurisprudenciales. Entonces, para los demás efectos que otorgan, los efectos muy limitados, como dijimos, no hay que escribir estas uniones convivenciales en los registros, sí para lo único para lo que regula el artículo 522. Y el código acá con una deficiencia legislativa muy grande, me enumera 2 artículos distintos como requisitos para configurar esta unión convivencial. Y uno me los enumera, el artículo 510, y el otro me los pone a renglón corrido. O sea, hasta ahí hay una diferenciación y no sé por qué no los une en un solo artículo. Ahora, un montón de requisitos, establece un montón de requisitos aún más allá del matrimonio. Fíjense que el matrimonio, como dice Néstor muchas veces, no hay deber de convivencia. O sea, salen del registro civil, el ejemplo que pone él, que siempre causa mucha gracia, y dice, voy a vivir a la casa de mi amigo. Y siguen siendo un matrimonio, por más que... Acá me requiere 2 años de convivencia, o sea, si no, no existe una unión convivencial. Un tema que no lo traía el viejo concubinato, porque la jurisprudencia no exigía que, o sea, más allá de que hubiera todavía un impedimento legal, un matrimonio anterior,
y había después posteriormente una unión de hechos, se reputaba que había un concubinato. Hoy en día inclusive el nuevo código me establece que no debe de haber un impedimento de ligamen, o sea, aquel señor o señora que tiene un matrimonio anterior no disuelto y va a convivir con otra persona, por más que se cumplan el resto de los requisitos, teniendo un vínculo matrimonial anterior no disuelto, no podría, a criterio del código, cumplir con uno de los requisitos y configurar una unión convivencial. Fíjense que acá es más exigente todavía que lo que me determinaba la jurisprudencia cuando se hablaba del concubinato anterior. Y eso es importante porque que también algo que la gente no tiene presente, para estar en la categoría jurídica de estos efectos que la ley contempla bajo el nombre de uniones convivenciales, no estarían en la categoría jurídica de uniones convivenciales si uno o ambos tiene impedimento de ligamen. Es decir, que acá del género estamos sacando, en Argentina hay muchos casos de concubinato o convivencia, en la cual un cierto porcentaje, uno o ambos, tiene impedimento de ligamen. Acá tiene que quedar claro que ahora el código, para estar en la categoría jurídica de unión convivencial, ya sea inscrita o no inscrita, para darle estos efectos que le da, no tiene que haber impedimento de ligamen. Es decir, una persona que vivió, yo estoy casado, me separo de hecho a los 23 años, me voy a convivir con otra persona y vivo hasta los 70 años. 50 años de convivencia. Para ustedes, ¿es una familia esa? Sí, para el código no. Y para que se vea la disociación, si nos vamos a laboral de la década del 80, ha tenido otra evolución, porque el derecho de pensión del conviviente, desde la ley de jubilación y pensión en la década 80 y después de la década 90, digamos, por ley nacional que le da al conviviente, contempla la hipótesis de la concurrencia del conviviente con el cónyuge. Es decir, en la Argentina, el derecho laboral, como debe ser, puede concurrir, es decir, yo, siendo concubino, aún estando con impedimento de ligamen uno de los dos, en todo caso, el cónyuge puede llegar a concurrir, no excluye. Y eso es hasta hoy. El artículo 53 de la Ley de Jubilación y Pensiones, que contempla eventualmente la concurrencia. En el nuevo código, los efectos de familia, específicamente, quedan excluidos de efectos jurídicos aún de la vivienda. Que la vivienda es un derecho constitucional humano, no ya de familia. Es decir, las normas que contempla el nuevo Código de Uniones Convivenciales sobre vivienda no es aplicable a las uniones en las cuales uno o ambos tienen impedimento de ligamen. Esto ya me lo han preguntado varios colegas, ¿sí? O sea, ¿se puede constituir una unión convivencial cuando hay un matrimonio anterior de uno de los dos? No, para el código no. Es vivienda y es un tema fundamental del que no se va a gozar, que es el tema más importante para mí, que le reconoce de la compensación económica. Claro. Y la compensación económica. Tema fundamental porque es lo único que lo otorga patrimonialmente similar al matrimonio. Yo me separo de hecho a los 23 años. Voy a vivir en unión convivencial, nunca hice el divorcio. A los 70 años nos separamos. Yo viví 40 años, entre comillas, en unión convivencial, pero no es unión convivencial. Yo ejercí la profesión, arte, oficio, me desarrollé, etcétera, etcétera, y mi conviviente se dedicó a las tareas del hogar. Hizo la comida, se dedicó a los hijos, todo, durante 40 años. A los 70 años le digo, esto se terminó, ya me conseguí una más joven. Bueno, dice, pero hace 40 años que somos familia, ¿no? Entonces dice, yo estoy claramente en un caso de compensación económica. Esa persona no tiene compensación. Y dígame si esa persona, para ustedes, no es familia. Por eso el argumento de los tratados internacionales es muy importante en esto, pero yo tengo que seguir utilizando eso, porque si
yo bajo acá, en estos temas, hay una regresividad de derechos. El derecho constitucional a mí me ha enseñado que los tratados internacionales con jerarquía constitucional tienen un piso mínimo. Las leyes que reglamentan sobre el derecho tienen que dar la progresividad de derechos, más derechos. Si yo veo en esta bajada de una cantidad de familias importante en la Argentina, porque no son 3, 4, 5, sino que, como decía recién el censo, aumenta, resulta que yo le resto derechos. De derechos ni siquiera ya de familia, derechos humanos. Sí. Aparte, O sea, esa persona de 40 años no tiene el derecho, no tiene ni alimento, no tiene régimen de bienes, no tiene derecho sucesorio, no tiene compensación y no tiene compensación económica. Y vivió 40 años en familia. Fue una familia, pues todo el mundo no es que le decía, no, vos tenés un separado derecho, vos no sos familia. Es familia. Esa persona sí se queda sin la protección de derechos. o sea, ahora En ese caso hay que ir a los tratados que internacionales. supuestamente el código acoge como otra forma de familia la unión convivencial, es peor que cuando Vélez Exactamente. la denigraba o la castigaba en algunos artículos inclusive. Porque no distinguía entre, fíjense que un viejo plenario del 94 de daños, justamente fue muy criticado en el 94 de daños porque fue, en el viejo código, la única jurisprudencia que hizo distinción entre impedimento de ligame Sí. y unión libre, que sería a los fines de la legitimación activa para reclamar los daños y perjuicios por la muerte del compañero, por los principios generales de la responsabilidad civil. Entonces, en Capital y en plenario, pues dice, por el 1078, por el 1068, en adelante del viejo código, ¿sí? Se encuentra legitimado para reclamar el daño por la muerte del compañero, la conviviente, por los principios generales de la responsabilidad civil, salvo que hubiera impedimento de ligame. Eso fue tan criticado que las mismas salas de Capital, en los plenarios son obligatorios, eran obligatorios en ese caso, hay muchas salas de la década del 90, fines de la década del 90, donde se apartaron de ese plenario, diciendo, esto es injusto, ¿cómo no le vamos a dar un derecho? Se muere por accidente de tránsito, resulta que la víctima que va a reclamar los daños y perjuicios que vivió durante 30 años no le dan porque resulta que estaba separada de hecho de su anterior matrimonio. ¿Qué tiene que ver a los fines el derecho de daño? Si yo sufrí un daño, tengo derecho a la reparación, independientemente de estas vicisitudes que pueden tener, si era unión libre, concubinato, etc. Había sido criticado porque hizo esa distinción. Vuelvo a repetir, en el derecho laboral se incluye, aún con impedimento legal. Bueno, ahora tenemos la novedad que acá lo excluye. Claro. Por eso digo, lo que tenemos que ver es cuáles son los instrumentos, porque si yo aplico esto en este tema, me voy para atrás. Yo tengo que percibir de qué estamos hablando para entonces ver si yo puedo progresar, porque si yo creo que esto está bárbaro, esto es un problema. A ver, le hago una pregunta. En el supuesto, ¿sí? Un caballero vive en unión convivencial con una señora durante prácticamente toda su vida. Muere, no tiene hijos, no tiene familiares, no tiene nada. Hereda el Estado. Tiene un... Hereda el Estado. O sea, hereda. Y le dicen usted familia. O sea... Por eso le digo, yo le cambio y le hago la pregunta. Le hago la pregunta, para usted hoy en un concepto constitucional de familia, si nosotros nos vamos al decreto reglamentario del 2006, que reglamenta la 26061, de protección integral de niñas, niños y adolescentes, la ley nacional sobre niños, niños y adolescentes, el año siguiente, el 2006, el decreto 415, que reglamenta la ley 26061. El artículo 7, justamente, cuando reglamenta, habla de un concepto de familia amplio, que tiene que ver con un concepto de familia constitucional, que estamos de acuerdo. Es decir, hoy pareciera que estamos de acuerdo que el concepto de familia se ha ensanchado. Es más, si yo voy a la regulación del mismo código, se avanzó sobre las relaciones socioafectivas, creando vínculos, además de por naturaleza, por adopción, vínculos socioafectivos. Un ejemplo de eso es el progenitor afín, donde no hay
una adopción de integración, sino que simplemente la convivencia con el cónyuge, la conviviente, el hijo, se crea un vínculo legal que da incluso derecho a alimentos, se llama la convivencia. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, hay un concepto de familia que se va ampliando, donde se avanza sobre un concepto de relaciones además afectivas, no solamente biológicas. Estamos de acuerdo. Ahora, cuando nos vamos a esto de la parte patrimonial, se reduce. Y entonces decimos, ¿dónde está esa familia del conviviente a los fines del derecho hereditario? Está ante el Estado. A uno le puede parecer que hoy en el 2017 me diga, si yo viví 30 años con una persona y se muere porque no hizo un testamento y le dejó todos sus bienes, hereda el fisco. Por lo menos hay algo ahí que lo entiendo. Si es que todos estamos de acuerdo que es familia. Porque si a mí viene alguien y me dice, no, para mí las uniones convencionales no son familia. Ah, bueno, entiendo. Ahora sí. Pero si pareciera, como estamos todos de acuerdo, que es familia, la realidad es esa. O el progenitor afín. El mismo ejemplo que usted dice, hereda fisco. Eso visto de embelezar fiel en el derecho romano es lógico. Ahora, visto hoy, claro, ahí es donde hay que tratar de avanzar en planteos, digamos, de inconstitucionalidad aplicando tratados internacionales, además de derechos humanos, ya que olvidemos no es familia, de derechos humanos. En este concepto de esta persona que ejerció la tarea del hogar y que está claramente en un caso de compensación económica, sería, si no tiene ningún remedio legal, como no tiene, porque resulta que hace 45 años se separó de hecho de su marido y no hizo el divorcio. Entonces no tiene ningún derecho, es reducir a una situación de cuasi esclavitud. Porque esa persona en concreto no tiene ningún instrumento legal en concreto para reclamarle al otro, y vuelvo a repetir, durante 40 años probó que se dedicó a la tarea del hogar, se ocupó de los hijos que crecieron, se fueron, etc. Y el otro se desarrolló profesionalmente, hizo plata, etc. No tiene derecho. Y en ese caso, ¿usted qué aconseja? Que aplicando los tratados internacionales, digo, es familia. Una norma inferior me resta eso, me va para abajo. Me establece una regresividad de derechos. Porque yo le estoy diciendo no es familia, porque está separado de hecho. Y no tiene derechos humanos básicos. Como esto de compensación o de la vivienda. Porque la vivienda es un derecho constitucional. Y la vivienda familiar es un derecho de la familia, no del matrimonio. El 14 bis de la Constitución Nacional, cuando habla de protección integral de la vivienda familiar. Entonces, si estamos todos de acuerdo que las uniones convivenciales son familia, ¿por qué en estas circunstancias yo no voy a tener el derecho constitucional a la vivienda familiar? Y la realidad es que no tengo, si estoy separado de eso. Porque una norma inferior me quitó ese derecho. Lo comparo por eso con la misma norma inferior en laboral. En laboral, sí, en pensión y en laboral. Y en laboral, porque la ley de contrato de trabajo de la década del 70, cuando uno hablaba de concubinato era una mala palabra. En el 70, un concubino, más o menos tenía que explicar, después te digo. Estaba casado, era una situación. En la década del 70, la ley de contrato de trabajo, cuando habla de la indemnización por muerte del trabajador, contempla y le da la legitimación activa como beneficiaria a la conviviente. Y el derecho laboral de hace 40 años dice que ese derecho de la indemnización por muerte del trabajador lo tiene aunque haya impedimento de ligamio. Y la jurisprudencia laboral lo decía en la década del 70, del 80. Pasando por la reforma constitucional del 94, voy arriba al derecho de familia y me dice que se quedan afuera esto. ¿Sabe si hay algún fallo sobre esto dictado con el código o no? No, todavía no. ¿Constitucionalidad? No. Pero hay que pedirlo.
Claro. Hay que plantearlo. Porque cualquier juez va a Hay que decir, sentarse ¿qué a le estudiar, plantean esto? es el tema. Algo que voy, si Doctor, uno hay que explica estudiar esto, mucho. así muchos jueces van a decir, esto está mal. Doc, yo No es digo, que un delirio, que uno dice, bueno, mira, esto es una teoría. No, uno muchos tiene jueces van a decir, que empezar a plantear, creo, el tema de la inconstitucionalidad. porque va a ser muy Inclusive, fácil esto. ahora, lo más seguro, nosotros hasta ahora seguimos con el tema de la disolución de sociedades de hecho, que es lo más a mano que uno tiene, ¿no? Pero Como es para pelear. excepcionalísimo, Sí, justamente sí. porque yo tengo que probar toda una serie Claro, de... ahora eso lo vamos a ver. Yo quiero señalar un primer tema, un primer escollo, un primer error. Ustedes vieron que el 509 y 510 exigen un montón de requisitos. Y el 511 me dice, la existencia de la unión de hechos se prueba por la inscripción en el registro. Entonces, si yo tengo el 511 que estoy escribiendo, ¿para qué voy a probar todo lo del 509 y 510? Inscribo, pues lo doy, escribo en el registro y ya queda constituida una unión convivencial. Entonces, hay una dicotomía acá, o sea, ¿para qué son todos los requisitos del 509 y 510? Y aparte no está regulado cada registro lo que va a pedir para inscribirse. Pues si cada registro me dijera, cada registro tiene que exigir por distinta probanza, por testigo, por prueba documental, como quieran, pero tiene que exigir los requisitos del 509 y 510, Claro. bueno, entonces estoy de acuerdo. Fíjense Córdoba, exige los del 509 y no los del 510. Es una locura, hay un decreto de Córdoba que exige los del 509 y me deja fuera del 510. Porque Entonces, eso demuestra que es una incongruencia esto. el registro tiene que ser sin estos requisitos como de los 2 años. Para el único requisito que sería lógico que se exija el requisito de la no inscripción es el impedimento del ICAM a los fines de la inscripción registral, porque yo, el Estado, no podría tener a la vez, simultáneamente, una persona con un registro de casado y unión convivencial. Para eso estaría esa incompatibilidad. Ahora, no para quitarle todos estos derechos que estamos hablando, que en realidad le quita a un inscripto o no inscripto. O lo de los 2 años, que ya algunos registros, como dice él, ni siquiera exigen los 2 años, que lógicamente porque es absurdo. Si yo me voy, la conozco a una persona, a los 2 meses le dice, bueno, vamos a casarnos. Nos vamos al registro civil, hacemos los trámites para casarnos y nos casamos. En cambio, si decimos, vamos a vivir en unión convivencial, de acuerdo al código, yo tendría que esperar 2 años para ir al registro. Por eso, ya que algunos registros, algunas provincias dicen, no, acá los 2 años eso no se pide. Claro, está todo mal. Pero el tema es que exige los 2 años. Sumado a la situación del registro civil con un código que se actualizó cuando no hay un registro civil, Además, toda la claro. manera informatizada, Sí. que Claro. funciona a nivel nacional. Bueno, hay y en algunas ciudades, yo vivo en una ciudad donde dice acá nosotros fuimos a escribir al registro civil y creo que no hay uniones convivenciales. Acá pasó mucho tiempo. Acá Esa es responsabilidad del Estado. En esa época acá todavía no hicimos un registro de uniones convivenciales. Bueno, el problema del Estado. Ahí yo tengo que hacer una demanda respecto al Estado para que me inscriba esa unión convivencial. No es que depende esto de que administrativamente se haga un registro o no se haga un registro. Pero bueno, eso son situaciones donde... Pero hay una incongruencia. ¿Para qué me exige todos estos requisitos? 500 Claro, esto tiene que ser para la situación de hecho. Claro, yo Ahí es interpreto lógico. que cuando no se inscribió en el registro Sí. y se plantea una compensación económica. Entonces ahí Exactamente, el sí. juez tendrá que comprobar cuando se judicialice y no hay una inscripción en un registro de uniones convivenciales. Entonces el juez ahí tendrá que comprobar, porque si no hay una dicotomía, o sea, ¿para qué voy a comprobar toda esa serie de requisitos? Si yo solamente inscribiéndome en un registro, que por ahí no me pide nada, me pide un testigo que diga, sí, son una unión convivencial, directamente lo escribo. Entonces, acá hay una dicotomía y no hay una regularización o una disposición o algo que tendría que traer el código de qué tiene que exigir cada registro para inscribir. Entonces, cada registro exige lo que se le ocurre. Y aparte, hablando de los registros, fíjense que hay un tema también. El 511 dice, se tienen que ir a escribir los 2 al registro. El 523, cuando habla el cese, no me habla que se tienen que ir a dar de baja los 2.
puede ser uno, me dicen por un medio fehaciente mientras lo notifique al otro. Entonces, varios jefes de registro ante esto están, cuando va uno o cuando vaya uno, van a notificar al otro conviviente. Porque si no, el tema es con las uniones convivenciales, siempre lo digo. Se va a dar el CC1 al registro, se va a la casa y espera 7 meses. Y después de los 7 meses se va del hogar familiar o convivencial. Y total, ya pasaron 7 meses, no le puede reclamar la compensación económica. Entonces, es un tema, o sea, es una argucia, por supuesto, después se puede rebatir, pero no hay hasta esa claridad. Si nos tenemos que ir a escribir los dos, tenemos que ir a dar el cese los dos, también tendría que estar contemplado eso. Pero esta es una primera, más allá de esa cuestión particular, es una primera contradicción que me exige un montón de requisitos, el 509, el 510, que el 511 me dice que queda constituida la unión convivencial con la sola inscripción en un registro de uniones convivenciales. Y después, el código no impone la inscripción en el registro, salvo para el caso del 522 de la protección de la vivienda familiar o los muebles indispensables que se encuentran en ella. ¿Y qué pasa si no se configura una unión convivencial? Como señala Spirit, y en este sentido tiene razón, hay otros derechos que están a lo largo del código que pueden ser una sociedad, como se denominaba antes, de hecho, o un concubinato, llámenlo como quieran, pero no es una unión convivencial, pero que sí se van a gozar o se va a estar obligado a estas situaciones, por ejemplo, a el artículo 676, a brindar alimentos al hijo afín o al hijo del otro conviviente, sin que se configure una unión convivencial. Porque, por ejemplo, la adopción por integración, o sea, derechos y obligaciones para los convivientes o concubinos, como le quieran llamar, porque acá no hay una unión convivencial, pero que van a regir aun cuando no constituyan una unión convivencial. Acá hay una situación que da lugar a discusión, o dio lugar a discusión en la jurisprudencia, porque en el Código Civil y Comercial, en el título de unión convivencial, en este que estamos viendo, utiliza el término de uniones convivenciales. Fuera del título de unión convivencial, en las relaciones de familia y en las otras relaciones de otras partes, siempre dentro del Código, a veces utiliza unión convivencial y a veces conviviente. Claro. Entonces la primera pregunta, no resuelta, tampoco en los fundamentos, si cuando el código, el mismo código, si cuando el código habla de convivientes, lo hace con el mismo alcance de unión convivencial o no. Algunos dicen que sí, otros que no. Yo creo que no, los convivientes más amplios, porque si no habría otros derechos que se perderían. Pero es una interpretación que no está aclarada, o sea, se utiliza como sinónimo, o que no son sinónimos. Porque si son sinónimos, estamos perdidos, porque fíjense que unión convivencial es muy restrictivo. Conforme a esto que estamos diciendo, si decimos que los convivientes es lo mismo unión convivencial, todo aquel que tenga impedimento de ligamen no puede ser conviviente, para los otros efectos. Para el efecto del título de unión convivencial no es nada, está claro que no es unión convivencial, ni conviviente, ni nada. Eso está claro. Estamos hablando de los otros artículos, como por ejemplo allí cuando dice 1190, 1745, o sea, fuera de la parte del título de unión convivencial que utiliza la palabra conviviente, o en la parte de curatela cuando habla de 139, conviviente. Porque si no configura la unión convivencial, el 676 no tendría una obligación alimentaria. Exactamente. Y no me lo circunscribe a que Claro, sea una unión exactamente. convivencial. Me circunscribe a que sea el hijo, o sea, el conviviente respecto al hijo del otro conviviente. Sí. Entonces, yo creo que esos derechos están afuera. Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a los alimentos, acá hay una discusión para Néstor, para Aspiri, para mí, fue clara la situación, más allá de que uno conoce el anteproyecto y ahí decía el 519 se deben alimentos y asistencia. Después lo sacaron alimentos, o sea que por ese lado sería evidente para el que leyó el anteproyecto y después el proyecto que no hay alimentos durante la convivencia. Pero
vamos a suponer que ustedes no leyeron el anteproyecto. Entonces, la discusión es si hay alimentos hoy en día entre los convivientes durante la convivencia. Y para Néstor y para mí, lo primero que saltaba, por lo cual no había alimentos durante la unión convivencial, después del cese tampoco hay, pero hay compensación económica. Pero no hay ni alimentos ni durante la convivencia, ni cesada la convivencia, porque el 431 me habla de asistencia Entre el cónyuges. derecho entre cónyuges. Y el 432 me habla de alimentos, o sea, me diversifica la asistencia moral o espiritual y la asistencia material traducida en alimentos. El único artículo que me delimita el tema de asistencia en general es el 519 y me habla solo de asistencia, no me habla de alimentos. Por lo tanto, si me hubiera querido hablar de alimentos, lo hubiera dicho explícitamente. Más Como allá, dijo en el matrimonio. como dijo en el Porque en el matrimonio. matrimonio es, hay deber de asistencia. Y después trata alimentos. O sea que distingue el género de la especie. El mismo código. Y eso queda claro. Y Aspiri dice, y tiene razón, cuando vamos al 520, dentro de la unión convivenciales, que es la contribución al hogar de cada uno de los convivientes, en el primer inciso me dice cada conviviente responde a su propio sostenimiento. Si hubiera alimentos, diría el sostenimiento de los demás. Pero bueno, el tema es que acá el que hizo uniones convivenciales no hizo la parte procesal. Entonces en el 519 tengo alimentos entre convivientes. Pues claro, le hizo 2 personas y no le avisaron. Mirá que sacamos alimentos del 519, sacalo del 719. Entonces me dice, alimentos y pensiones compensatorias. Inclusive me utiliza la terminología extranjera. No compensación económica, sino pensiones compensatorias como se conoce en el derecho extranjero. Es el único lugar donde me usa la terminología del derecho extranjero. Y me dice, en las acciones por alimentos o pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes es competente el juez de determinar. No es para traer la competencia, sino para decir que hay no 2 interpretaciones doctrinarias, acá hay 2 artículos que se contraponen, el 719 con el 519 y el 520. O sea que este tema no hay jurisprudencia, o sea, todavía no hay jurisprudencia, pero una jueza de familia de Lomas de Zamora, muy conocida, no la voy a nombrar, que ella interpretaba que dentro del 519 de asistencia para favorecer a algún conviviente que esté en una situación económica muy precaria, me decía, no ahora, cuando antes de salir el código me decía, yo voy a interpretar asistencia como una asistencia global que incumbe a los alimentos o incluye a los alimentos. Entonces yo dije, bueno, si vos tenés ese criterio, que no es el criterio que tenemos ni Néstor ni yo, pero si vos tenés ese criterio, para fundarlo mejor legalmente, cita el 719. Pues el 719 es una norma legal que me dice que hay alimentos entre convivientes. Entonces acá, no es, como digo siempre, no es una interpretación doctrinaria o jurisprudencial. Hay 2 artículos que dicen exactamente lo contrario. Esto es durante la convivencia. Durante la convivencia. Porque está claro que cesada la convivencia, no hay alimentos. Hay compensación económica. Hay sí compensación económica. Sí. Entonces, bueno, ahí esa discusión sigue existiendo. Con respecto también al tema alimentario, encontramos el 676 que expresa o habla del progenitor afín. Yo digo siempre lo mismo. Me incluye un progenitor que es afín y otro progenitor que no es afín. El parentesco por afinidad nace del matrimonio. Entonces, el progenitor afín es respecto al hijo del otro cónyuge. Pero acá me lo incluye como progenitor, con esa denominación progenitor afín, al hijo del conviviente, que en realidad no es afín porque no tiene un parentesco por afinidad. Y me incluye a los 2 el 676, con lo cual me está reiterando ya la obligación alimentaria que tenía el progenitor afín real, o sea, el que tiene un parentesco por afinidad, que ya estaba en el 538. O sea, acá me lo reitera. Lo que es novedoso o innovador, que es algo que Grossman viene propugnando desde 1999, cuando del Congreso de Morón de 1999, no me acuerdo
qué edición era, pero que viene propugnando y lo presentó como ponencia, que el progenitor afín, y se refería a el conviviente, no al cónyuge, pues el cónyuge ya estaba en el anterior código con una obligación alimentaria, sino el conviviente respecto a los hijos del otro que tenía que tener una responsabilidad alimentaria. Pero el código, ¿qué me dice? La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto a los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Y acá es el primer problema. ¿Subsidiario a quién? Subsidiario a un progenitor biológico desde ya. Pero si hay un abuelo consanguíneo, biológico, consanguíneo, y este progenitor que no tiene ningún parentesco, ¿quién prima? O sea, ¿quién le reclamo primero? Y bueno, no, porque también el 538 me establece, sí, yo para mí es al abuelo, porque tiene un mayor grado de acercamiento y entre parientes rige la subsidiariedad del derecho alimentario. Eso se va a plantear mucho en la práctica. Sí, esto se va a plantear. Con respecto a los abuelos. Ahora, Porque como hay mucha demanda ahora contra los claro, abuelos. pero el código tiene dos vertientes. El código me permite, si yo soy abogado litigante, que tenga los dos, pueda defender a uno u otro. Entonces, el 537 me baja una norma muy equivocada que me dice, más allá del parentesco que exista, va a responder primigeniamente quien esté en mejor condición económica. Entonces me está contradiciendo el principio de subsidiariedad, porque si yo voy por el principio de subsidiariedad y soy un niño o niña o adolescente, primero va a tener que responder mi padre y después le voy a poder reclamar a mi abuelo. Pero si vamos por el principio de la mayor capacidad económica, por ahí mi progenitor está desempleado y mi abuelo es un gran empresario. Entonces le puedo reclamar a mi abuelo ante estos dos principios que están ¿por qué se contraponen? Y es una modificación de último momento. ¿Dónde estaba la mayor capacidad económica? Cuando hablaba de hermanos bilaterales y unilaterales. Entonces ahí estaba bien, porque estaban en igualdad de grado, y si yo tenía varios hermanos, ¿a quién reclamaba primero? Y ahí estaba bien, al que tenía mayor capacidad económica. No es del anteproyecto al proyecto, es del proyecto a la sanción, que la única modificación que me hace alimento es que me lo baja, no en el segundo inciso, sino al final del artículo. Entonces, hay que no se planteó este tema, y este tema se va a plantear. Cambia totalmente. Este tema se va a plantear porque hay una contradicción. ¿O qué sigo yo? ¿La subsidiariedad o la capacidad económica? Los dos Dos cosas contradictorias. sí, contradictorias. Entonces también, yendo a este ejemplo, yendo a este tema, el 676, yo podría decir, para mí es el abuelo, como para la doctora, porque tiene una proximidad, es un abuelo biológico, consanguíneo, pero yo si estoy del lado del abuelo, puedo decir, no, señor, yo soy jubilado, cobro la jubilación mínima, y este señor está en actividad laboral todavía. Entonces reclámele al progenitor afín, aunque no tenga un vínculo de parentesco por afinidad, y me da esa posibilidad, citando el 538, porque me habla de la capacidad económica. Esta de la capacidad económica sirve para algunos aspectos que con esto criticamos, y después Marisa Herrera aclaró para qué servía, y en ese sentido sí sirve, cuando, por ejemplo, ustedes saben que el 537 me habla de consanguíneos en línea recta, ascendentes y descendentes. Entonces yo soy una persona y tengo un padre y un hijo mayor de edad. ¿A quién le reclamo primero? El código no me dice nada. Entonces ahí sí me sirve el tema de la capacidad económica, porque yo le voy a reclamar primero al que tiene mayor capacidad económica, siendo el hijo mayor de 21 años, por supuesto. No mayor de 18, mayor de 21. Pues eso es una diferencia que hicimos con Néstor, que en los 18 años rige para que le siga prestando la cuota hasta los 21 el padre con respecto al hijo, pero no para que el padre le reclame al hijo a los 18 años, sino recién a los 21. Entonces, el tema es que me sirve para ese tema, y otro tema que había colisión de alimentantes, que era cuando yo tenía un pariente y tenía una cónyuge. En cualquier estadio separado, de hecho, hasta se planteó jurisprudencialmente con el código anterior hasta un cónyuge culpable. Si yo era cónyuge culpable y le podía reclamar a un cónyuge inocente o le tenía que reclamar a un pariente. Bueno, por una cuestión de criterio, porque no había ningún fundamento legal, Voser y la jurisprudencia dijeron primero al cónyuge que al pariente. Era una cuestión de criterio de ellos, porque inclusive Voser decía algo que siempre causa risa, pues decía,
al cónyuge se lo elige y al pariente no se lo elige. Bueno, una cuestión de él, o sea, una cuestión de criterio, pero había jurisprudencia también que decía que primero al cónyuge. Acá, bueno, lo trae a colación este tema Marisa para decir sirve para esta situación también. Entonces, cuando tengo un cónyuge y un pariente, por el principio de capacidad económica voy a reclamar primigeniamente con aquel demandado que esté en mejor condición. Pero lo trae a colación por una crítica que nosotros hicimos, que el Código Nuevo no solucionaba este tema de colisión de alimentados a quien le reclamaba primero. Entonces, de todas formas, las líneas jurisprudenciales van a subsistir, porque como decía él, independientemente de la opinión de uno o de otro, claro, sigue abierta esa discusión, que era el problema. Lo que hay que cerrar es decir, adoptar, de acuerdo a esa variación jurisprudencial, una u otra postura. Y eso es lo que va a seguir. sí, eso va a seguir. Sí, Eso va a seguir. Lo que me preocupa más que nada es esta colisión entre capacidad económica y subsidiariedad. subsidiariedad, claro. Y ahí pues, lo va a tomar uno como le conviene. Claro, Y ahí va a abrir a todo un planteo judicial, independientemente de cuál sea el resultado de la conflictividad. No hay ningún fallo, o sea, No hay ningún fallo todavía que toque este tema o que me aclare este tema. O sea, más allá, cuando el código me deja esta incertidumbre, a mí no me gusta. O sea, en el régimen patrimonial que él va a dar mañana, el código no quiere que haya bienes mixtos y opta por definir de una manera y de otra, sobre todo por los bienes con accesión, que alguna gente dice, me parece injusto que si alguien tiene un terreno de $10.000 y construye un edificio de $200.000, $300.000, va a ser bien, si es ganancial el terreno, ganancial todo. Y si es propio el terreno, va a ser propio. Puede ser injusto, pero el código me toma una definición. Y entonces yo prefiero, yo en lo particular, que me tome una definición y no que me deje flotando estos temas. Y acá me lo deja flotando. No me dice respecto de quién es subsidiario. Entonces, esto no se planteó todavía, pero les aseguro que se va a plantear en poco tiempo. ¿Qué pasa? Que el código no tiene porque todavía... en el viejo 2 años. se planteó y mucho. Claro. Quizás por ahora por una cuestión de 1 año y medio. Sí. Pero esto se va a plantear porque los reclamos contra los abuelos son cada vez más numerosos. Claro. Cada vez más numerosos. Igualmente va a haber fallos que van a ir más allá del código. Yo me voy un poco del tema, pero dije que para mí era un error no ampliar la obligación alimentaria al tío con respecto al sobrino menor de edad. Y el código no lo dice. Y hay un fallo reciente que le crea la obligación alimentaria al tío con respecto a su sobrina materna. O sea, eso está por afuera del código. Eso está por afuera del código. Lo que pasa es que hay ciertas situaciones que son de la vida real y cuando los progenitores son insolventes, ambos viven en la pobreza, el abuelo no existe, no hay abuelos, y bueno, ¿a quién se le reclama? Como dicen esto, bueno, tenemos el artículo 27 al Estado, subsidiariamente, pero tendría que haber puesto al tío. El Código de México va hasta el 4º grado de consanguinidad. O sea, me parece un poquito exagerado, entre primos entre sí se pueden reclamar. Pero yo respecto del tío, no que el sobrino le reclamara al tío, sino, que el tío le reclamara al sobrino, sino un sobrino menor de edad que le reclamara al tío, me parecía que era posible porque en este tema de los parientes, el código, en cuanto a la enumeración de los obligados, no amplía para nada el espectro. Y a mí me parece que en alimentos también hay que señalar algo para el ejercicio de la profesión, que quizá lo más importante entre los obligados y más allá de la subsidiariedad y la capacidad económica, una innovación muy importante que trajo la Convención sobre los Derechos del Niño, en punto a esto, y obviamente con jerarquía constitucional, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece algo que para los países como el nuestro es muy importante, porque introduce un nuevo obligado. Es decir, en los casos, estamos hablando de personas menores de 18 años, frente a necesidades básicas insatisfechas, cuando él o los representantes legales y los parientes obligados en el orden legal no tengan recursos, el Estado pasa a ser obligado subsidiario. Esto es muy importante porque el Código Civil viejo establece, de nuevo, los
obligados, responsabilidad parental, todos los parientes, esto que se está indicando acá, clásicamente. Y está perfecto, digamos. Y él dice, como es correcto, que no se amplió además respecto a otros parientes. Pero fundamentalmente algo que constitucionalmente está obligado, y de hecho hay fallos que lo han obligado al Estado por el 27, por necesidades básicas insatisfechas, como obligado el Estado para demandar por cuota alimentaria. Que vuelvo a repetir, en la Argentina ya hay varios precedentes respecto de eso. Pero el nuevo código no lo pone como obligado. Eso es importante porque el abogado, cuando viene y dice, bueno, yo tengo un hijo, yo no puedo dar de comer, no tengo los medios para darle. ¿Y cuáles son sus parientes? Tal, me mira el código y dice, ¿no hay otro pariente? No hay elemento. Y es importante acá el Estado, por esta situación de los menores de 18 años que tienen necesidades básicas insatisfechas y cuyos representantes legales y parientes no tienen los medios para, en este caso, hacerse cargo, y en este caso no hay juicio de alimentos. Y eso es importante porque el nuevo código, yo creo que no lo puso, no porque ignoró esto, sino porque la explicación que yo no encuentro, porque el nuevo código lo hizo el Poder Ejecutivo. A ver si se entiende la relación. Todo donde aparece la responsabilidad del Estado en obligación y contrato, ustedes la vieron porque se había sacado la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pero en familia nadie habla de la responsabilidad del Estado en los temas de familia, ni mucho menos código. Fíjense que la innovación más importante en materia de alimentos de la Convención, en países como el nuestro, es haber incluido un obligado subsidiario como el Estado frente a todos aquellos que tienen necesidades básicas insatisfechas. Al no estar en el código, tiene un efecto importante de invisibilidad, y por lo tanto el profesional cree que no puede haber demandas contra el Estado. Por eso ahí también hay que utilizar el 27 de la Convención. El primer precedente fue en Paraná. Después se dio en la provincia de Buenos Aires, capital, pero son casos excepcionales porque como no están en los códigos, es como que no existen. Y estos alimentos es muy importante para aquellos que tienen necesidades básicas insatisfechas de que el Estado puede ser demandado por una cuota alimentaria. Y me parece que es la omisión más importante, pero yo encuentro la justificación en esto. Le decía de que el Estado no va a poner que puede ser demandado en caso de necesidades básicas satisfechas. Pero es un recurso que profesionalmente digo hay que utilizarlo con esta fuente, digamos, de la Convención. Va a tener que esperar unos años nomás para el alimentado. No, porque el los primer casos fallo fue muy bueno. Sí, fue muy bueno porque Un juez que después no lo conoció en el posgrado de familia, sí. bueno, tuvo su premio por la justicia, lo sacaron del juzgado. Por la provincia de Entre Ríos lo sacó del juzgado. Ahora hace sucesiones, causas civiles, pero nunca más algo relacionado a familia ni nada. No es cierto. Porque fue un caso de Paraná muy interesante. Sí, muy interesante. Porque en realidad lo obligado fue el Estado. Puede ser nacional, provincial o no. Y en realidad, como ustedes, si yo dicto una sentencia y digo, el Estado le tiene que pagar 3.000 pesos, tienen que hacer un trámite administrativo para el cobro. Entonces, ¿qué hace la medida judicial como otra? Pero esta particular. Sí. En realidad, porque fíjense, estaba discutiendo la comida, era un desnutrido. Estamos Eran hablando los de chicos que comida. habían estado ¿Ven que internados estamos por hablando de desnutrición? salud, educación? No, olvidémonos de eso. Estamos hablando de subsistencia, tenía que comer para vivir. Sí. Entonces, en ese caso, demandó al Estado, el representante legal, por el artículo 27 de la Convención. Hizo lugar. Claro, si dictaba la sentencia, si el Estado tiene que pagar 3.000 pesos, seguramente se moría de hambre. Y en esas condiciones en las cuales estaba. Entonces, la sentencia condenó al Estado y como era comida, era una canasta de comida, condenó, en realidad, lo mediatizó, porque no es que condenó, al supermercado más cercano, para que le provea de eso que indicó, Y de eso de esa comida,
Y el supermercado, digo interesante porque el supermercado no es que dice, bueno, ahora me tengo que hacer cargo yo, no del Estado, no. Que además era como decir hoy 3.000 pesos, nada para un supermercado. El supermercado, cuando pagaba a fin de mes cualquier carga, automáticamente lo descontaba. O sea que fue una medida eficaz. Porque en realidad la persona tenía al otro día la comida, el supermercado no se perjudicaba porque automáticamente la persona tenía que pagar un impuesto entre 7 días y por ahí vuelvo a repetir, estamos hablando de un monto por mes de 3.000 pesos. Mínimo. De decir hoy 3.000 pesos, nada. Con lo cual se hizo efectiva. Después otro en Ciudad de Buenos Aires con el Vale Ciudad, el famoso Vale Ciudad que También le condenaban entregaban bolsones de comida. Exactamente. Ahora, fueron a la justicia por el artículo 27. La realidad es que uno dice, esto fue el 2002, No, esto estamos hablando 2003, de 2001, 2002 y 2003. 2002, 2003. Época de plena crisis económica. Claro, O sea, lo que pasa es que uno dice, bueno, quiere decir que a partir del 2003 ya no hay más sí, delictivo. ahora hay un último fallo, salió hace 10 Pero días. lo que pasa es que Hay no un se último plantea. fallo que salió hace 10 días. Sí, sí, sí. Y que por me eso, hizo pero- rememorar esos fallos, inclusive alguien recordó, el juez Paracón, era de Entre Ríos, recordó este fallo, recordó este viejo fallo, que aparte tiene una anécdota, porque él estaba paseando por él está de turno, paseando por la costa de su ciudad, de Paraná, y de golpe lo llaman por teléfono y le plantean esta situación, y tuvo que ir corriendo al juzgado y decidir en este momento, sabiendo quizás lo que se le venía, que se le vino. Lo sacaron de un juzgado de menores y lo pasaron a un juzgado civil. O sea, hoy hace sucesiones y todo lo que es civil, pero no toca nada más que sea Entonces, bueno, Claro. No vaya a ser que... no lo pudieron sacar de la justicia, pero lo sacaron de un juzgado de relación, porque condenó al Estado provincial. Cuando no le estaba pronunciando. Entonces, sí, no, hace poco salió hace unos días un caso que me hizo rememorar a eso, ¿no? Pero que no quedé porque en esa época, 2002 y 2003, se dieron una sucesión de estos fallos, cuando realmente este caso de Paraná habían estado 3 veces internados por desnutrición, o sea, con suero, los chicos, o sea, no eran, y los padres eran indigentes, o sea, y no tenían abuelos. Entonces por eso digo a veces de ampliar un poco el tema alimentario activo, porque si no se acaban los parientes y hay que reclamar contra el Estado. Bueno, siguiendo con este artículo 676, que voy a leer otra parte, dice que este deber con respecto a este conviviente, con respecto a los hijos del otro, cesa en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Pero aclara, sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge conviviente asumido durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a cargo de ese conviviente de carácter transitorio cuya duración debe definir el juez de acuerdo a fortuna a la necesidad del hijo. Bueno, esto no se aplicó, se aplicó antes del Código. Lo aplicó el juez Duto del Tribunal número 5 de Rosario y un juzgado de San Francisco, Córdoba. Antes de que Dutos tenía el anteproyecto, que se lo había mandado a Kemelmacher, y condenó a un señor, habían pedido la guarda preadoptiva, un matrimonio, después el marido hace abandono del hogar y se divorcian. Sigue el trámite y cuando llega la adopción, la adopta la mujer, porque el señor ya se había divorciado, o sea, y lo condena a este señor. O sea, él no tenía ningún vínculo ni biológico ni de adopción de parentesco, y sin embargo, como él fue el que, lo que dice acá al final, como era una situación que se había consolidado y era el que proporcionaba el sustento para esa niña, era una chica, una nena, lo condena a una cuota alimentaria. Y el otro caso es y eso era una unión matrimonial. El otro caso es un juzgado de San Francisco, Córdoba, que era una unión convivencial, y no, ahí eran los hijos de la otra conviviente, y también él solventó durante esa convivencia, de su unión convivencial, los gastos de los hijos era más de una hija. Y también cesada